¿Alegres? Pues nada, voy a compartir lo que Dios ha puesto, porque así lo creo yo. Es una palabra para vosotros y nada, y eso es lo que más deseo, ¿no? Y lo que, digamos, lo que más me llenaría, que la palabra que Dios ha puesto, pues, llegue a vosotros. Voy a orar. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos has escogido, Señor, Padre, así lo creemos, Señor, porque tú has muerto por nosotros, Señor, Padre, y te pido, Señor, que tú utilices, Señor, a tu siervo, Señor, indigno soy, Señor, de ti, Señor. Padre, pero que tú hables, Señor, a través de mí, Señor, y que llegue la palabra a sus corazones, Señor, Padre, y que puedan ponerla en práctica, Señor. En nombre de Jesús, amén. Vale, voy a compartir sobre la identidad, ¿no? Porque estamos hablando desde todos los que aquí estamos en empezando en este ministerio, pues, sobre la identidad, ¿no? Que los jóvenes tienen que arraigarse. Ostras, qué cara, ¿no? Tengo... No pasa nada, ahí estamos. Parezco presidente. Amén. Qué bueno. Nada, eso, ¿no? Que arraigar la identidad, ¿no? Que en vosotros, ¿no? Como ya otros han compartido, pues voy a decir, ¿qué es la identidad? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué es la identidad? ¿Qué conocemos con esa definición de identidad, no? ¿Quién soy? Muy bien, ahí estamos. Pues digamos que la identidad son esas cosas que nos definen, son esas cosas que están en nosotros, que nos caracterizan, esas cosas que nos hacen únicos a cada uno de nosotros, que nos identifican y que si estamos en un grupo, pues podemos saber quién eres tú, quién soy yo o eso, ¿no? Esa es realmente la identidad que, así parafraseando, que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando a ti te preguntan ¿quién eres?, ¿tú qué respondes? Claro, dices, ¿quién soy yo? Pues yo soy Harold, ¿no? Depende de qué contexto estás, si te conoce bien o lo acabas de conocer, siempre vas a decir lo mismo, siempre vas a decir, yo soy Harold. Y si quieres profundizar un poco más, pues yo soy Harold, el hijo de tal, o yo soy Harold, el hijo de la carnicera, o yo soy Adriana, el hijo de la hija de Loida, o David, ¿sabes? Entonces, digamos que, ¿qué es lo que pasa? Que la identidad está como asociada, arraigada a nuestro nombre. El nombre va asociado a nuestra identidad. Claro, porque, por ejemplo, si tú piensas, digamos que estás en una conversación y te nombran a Adriana, y entonces, ¿qué se te viene a la mente? Digamos, los rasgos físicos o los rasgos que ella tenga de Adriana, ¿no? Eso es lo primero que... Y eso, digamos, que es la identidad. Cuando yo pienso, digamos, en Yuri, pues pienso directamente, pues un tío grande, un tío este. Y eso es lo que nos viene. Digamos que son rasgos que nos ayudan a identificarlos. Lo que pasa es que a medida que fuimos creciendo, claro, nuestro padre nos puso ese nombre, ¿no? Pero a medida que fuimos creciendo, la identidad fue desarrollándose, ¿no? Con nuestras situaciones, con todas las decisiones que hemos tomado, fuimos desarrollando actitudes, fuimos tomando esas decisiones, hábitos, que al final, a la larga, conforme va pasando el tiempo, nos van definiendo. A la larga es lo que es nuestra identidad. Todo lo que recogemos, todo lo que somos y todo lo que hacemos, al final es nuestra identidad. Y eso se asocia a nuestro nombre, porque es lo que la gente recuerda. Cuando alguien te recuerda nombra tu nombre, ¿qué es lo que se le viene a la mente, ¿no? Esos aspectos. También hay otras cosas que no fuimos desarrollando, que es dado de por sí. Por ejemplo, yo mismo, cuando, por ejemplo, si yo soy colombiano, pues a lo mejor en mi trabajo, en otros lados, pues dicen Harold, pues el colombiano este, ¿sabes lo que te quiero decir? O, pues el bajito, el feo este, vale, sí, Harold, este, ya le... Y eso es lo que os habéis preguntado, esas cosas. ¿Qué es lo que piensa la gente de vosotros? Aunque esto no es algo
que te tenga que, ¿cómo se dice?, determinar, pero sí que se puede pensar, ¿no? ¿Qué es lo que piensa la gente cuando te nombra? Cuando nombra tu nombre. Todo está en este conjunto, aspectos físicos, porque al final lo físico también es nuestra identidad. Y al final lo que quiero es que os quedéis con la idea que todas esas cosas van asociadas a nuestro nombre. ¿Cuál es el problema? Que ese nombre que nos hayan puesto, todo eso se ha formado, ¿dónde se ha formado? Se ha formado en el mundo, se ha formado en lo exterior, fuera de Dios. Dice en Efesios 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Al final, ¿qué quiere decir esto? Que nuestros rasgos, nuestras actitudes, todo lo que hemos desarrollado, lo que nosotros nos fue creado por el mundo, fue creado, digamos, por esos deseos de la carne. Todas las decisiones que he tomado en el pasado y que al final, a la larga, todos esos se convierten en hábitos, al final en lo que soy y en lo que hacemos, todo eso se va añadiendo a nuestro nombre. Nuestro nombre se ha creado en el mundo, se ha creado en lo exterior, se lo ha creado conforme al príncipe de este mundo. Ahí es donde hemos desarrollado complejos, que al final también son lo que nos caracterizan. Es donde hemos creado inseguridades, que también es lo que va asociado a nosotros. A lo mejor, por ejemplo, a ver, no es por meter, yo estoy dando ejemplos así, pero no, a lo mejor, yo qué sé, Ana, la recordamos cuando viene el nombre de Ana, vemos Ana que es miedosa. Hombre, el otro día pasó algo que era miedosa, pero claro, pero a la vez, digamos que eso va asociado a ti, sin quererlo ni beberlo, pero va asociado a ti, ¿sabes? O a lo mejor Yuri era, yo qué sé, ¿cómo se dice?, era orgulloso y entonces en el pasado se le pensaría que era orgulloso. Ah, mira, el Yuri, el orgulloso. El que todo lo sabe. Entonces, digamos que eso se fue desarrollando en el mundo. Aunque no tiene por qué ser malo, no tiene por qué ser malo. Simplemente a lo mejor ahí fuera somos pues lo que hacemos. Ah, mira, el mecánico o el carnicero o el que juega bien al fútbol. Todo eso va, digamos, en nuestra identidad. Sí, aunque no sea malo, eso es igual que en los demás. Y siempre que la iglesia es igual que ahí fuera, algo está pasando mal, ¿no? Si en nosotros hay algo que es igual que en el mundo, hay algo que está mal. Por ejemplo, cuando penséis en mí, bueno, eso. A lo mejor cuando pensáis en mí pensáis que soy un mentiroso o que soy un egoísta, un envidioso. Todo eso se va desarrollando ahí fuera. ¿Habéis pensado alguna vez en eso? Que nuestro nombre va asociado a lo que me caracteriza. Pero ¿cuál debería ser nuestra verdadera identidad en Dios? A ver, en Génesis 17:1 habla: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. A partir de ese encuentro con Dios, Abraham, ¿cómo se mostraba? Cambia a su nombre a Abraham. Dios le da otro nombre. A partir de ese encuentro con Dios, la identidad de Abraham cambió. Su nombre cambió y su identidad a partir de ese momento también. Ahora todos los rasgos
que le hacían único, todos los rasgos que lo caracterizaban han pasado atrás. A partir de ese momento, los rasgos y las características de Abraham han cambiado a partir de ese encuentro. Todo lo que lo define, todo lo que lo hacía único. Porque ahora, digamos, ¿qué recordamos cuando nos viene el nombre de Abraham? El padre de la fe, ¿no? Ese que fue el padre de la nación de Israel. Ese que caminó con Dios, ese fue amigo de Dios. A partir de ese momento, lo que recordamos de Abraham fue eso, no esos 99 años antes del encuentro con Abraham. Con Dios, perdón. También tenemos otro ejemplo. En Génesis 32, 27 dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Esto creo que lo compartí en el pasado. En esta vez Jacob venía de huir de su hermano Esaú y fue a las tierras de su tío. Y ahí se casó, que le hicieron una jugada y se casó con 2 mujeres. Menuda jugada le hicieron, casarse con 2. Entonces él venía con toda su familia allá a la tierra de Esaú. Pero claro, él dijo, pasar vosotros primero, voy dando, porque él ahí se hizo muy rico. Dios lo bendijo y lo hizo bastante rico. Y ahí fue pasando regalos hacia Esaú. Él se quedó el último y de repente, ahí lo cuenta la Biblia, fue a cruzar un río y de repente le salió un varón. Se dice que ese varón es un ángel. Y él empezó a luchar contra ese ángel para que lo bendiciera. Estuvo luchando desde el amanecer hasta el alba. ¿Qué pasa? Que por ese encuentro con Dios, ya a partir de ese momento, Jacob no se vuelve a llamar Jacob, sino a Israel. Y el significado de Israel es el que luchó contra Dios y el hombre y ha vencido. Eso nos llama de tenacidad, de firmeza, de fuerza. A partir de ese momento, el nombre de Jacob cambió, a partir de ese encuentro. La identidad de Jacob cambió a partir de ese encuentro, con el cambio de nombre. ¿Y qué es lo que recordamos de Israel a partir de ese momento? Que fue el padre ya de la nación de Israel. Y la nación y ese nombre de Israel ha perdurado por siempre. La identidad de la nación de Israel ha perdurado por siempre. Porque todo lo que hace Dios perdura, todo lo que Él crea perdura. De igual manera, nuestra identidad, nuestro nombre tiene que cambiar cuando tenemos ese encuentro con Dios. Lo que antes nos definía, lo que antes nos identificaba, ahora ya no nos puede identificar. Lo que en un momento nos identificase, ya no nos tiene que identificar. Porque ahora somos lo que Dios dice que somos. Abraham le dijo lo que iba a hacer y a partir de ese momento la identidad de Abraham cambió. Cuando Dios habló a Israel, a Jacob, a partir le dio su nombre y a partir de ese momento Jacob fue lo que Dios dijo que era. Así de igual manera todos tenemos que ser así. Dice en Isaías 43:1, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios nos pone nombre. A partir cuando es ese encuentro con Dios, no solo nuestra identidad cambia, sino que nos cambia el nombre, nos pone un nombre, un nuevo nombre. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hemos nacido de nuevo. Como hemos nacido de nuevo, como antes nos habían puesto un nombre, ahora tenemos un nuevo nombre. Ahora tenemos una nueva identidad. Ahora todos los rasgos, todos los aspectos que nos identificaban, ahora pasan a identificarnos con este nuevo nombre. Ahora todo lo que antes era David, a partir de ese encuentro, ese nombre ha cambiado y a partir de ese momento su identidad tiene que ser otra.
Sin embargo, nosotros cuando tenemos ese encuentro con Dios, nuestra identidad pasa a la de ser hijos de Dios. Primeramente somos hijos de Dios, como habló en su momento Loida, ¿no? ¿Qué es lo que más identificaba a Jesús? Cuando Él recibió el Espíritu Santo en forma de paloma en el río, dice que se abrieron los cielos y Dios dijo, he aquí mi Hijo amado. La identidad de Jesús primeramente era hijos. La nuestra también pasa a ser hijos. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Tenemos mucha identidad, tenemos muchos aspectos y rasgos y características que nos tienen que definir como hijos de Dios. Dice que seamos santos, que seamos sin mancha, porque somos hijos de Dios. Ahora ese tiene que ser nuestro mayor rasgo, nuestra mayor identidad, la de ser hijo de Dios. Al igual que antes, lo que éramos, lo que nos definían, lo que nos identificaba, lo fuimos haciendo y creando en un periodo, en un proceso que se fue desarrollando con el tiempo. Todo lo que antes éramos, por ejemplo, si cogimos el hábito de ser mentirosos o si cogimos el hábito, yo qué sé, de que nos identificaba por ser un competidor o por hacer las cosas bien o por hacer las cosas mal, todo eso fue creándose y desarrollándose conforme al tiempo. Pues ahora nuestra identidad de ser hijos se nos da al instante, pero tenemos que ir desarrollándola. No es en el momento que pasas, que tienes ese encuentro con Dios, que tienes todos esos aspectos, sino que tienes que ir desarrollando esos aspectos. Tienes que aprender, digamos que es un periodo, ¿cómo se dice? Es un proceso de santificación para que la gente te identifique como hijo. Por ejemplo, en Mateo 16:17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué le está diciendo aquí Jesús? Simón se encontró con Jesús, Simón Pedro. Y Pedro era de una manera, con unas características y unos rasgos que lo definían. Digamos que Pedro siempre se ha dicho que Pedro fue impulsivo, o Simón fue impulsivo, que era como hoja que lo llevaba el viento, un día era esto, un día era lo otro. Vemos a un Pedro que decía, yo te seguiré hasta el final, Jesús, y luego al otro día siguiente lo niega 3 veces. O vemos a un Pedro que le reveló, incluso Dios le reveló quién era Jesús. Pero luego vemos a otro Pedro que se esconde cuando las cosas vienen así, ¿no? Vemos a un Pedro muy dubitativo, muy inseguro. Sin embargo, a partir de ese encuentro con Dios, con Jesús, la nueva identidad de Pedro se va desarrollando. La nueva identidad de Pedro se va desarrollando conforme pasa el tiempo. No es que de un momento a otro Pedro llegó y se convirtió en lo que dice Jesús, que eres la roca, y que sobre esa definición, no sobre él, erigirá la iglesia. Pero sin embargo, ahora, ¿cómo recordamos a Pedro, aunque tengamos eso? Recordamos a Pedro como un pilar de la iglesia, como alguien fuerte, como alguien tenaz, que llevó la palabra de Jesucristo hasta el final, llegó hasta su muerte. Se dice que murió crucificado al revés. En Hechos 4 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. En el contexto que hay aquí, Pedro y Juan, después de la muerte de Jesús,
ellos empiezan a predicar la palabra de Dios ahí en Jerusalén y se convierten 5.000 con la primera predicación de Pedro. Y el concilio, todos los gobernantes, todos los escribas y todos los sacerdotes judíos los atrapan y los llevan cautivos. Y luego ¿cómo se dice cuando le hacen preguntas? Los interrogan. Ahí, delante de toda esa gente, Pedro empieza a hablar, dice que con el poder del Espíritu Santo. Pedro empieza a hablar de todas las maravillas que había hecho Jesús, de todo lo que había acontecido, de la resurrección de Jesús, sin miedo, sin vergüenza. Y dice que la gente lo vio y se maravilló. Pero ¿cómo es posible que que era un pescador, que era alguien sin letra, alguien que no había estudiado, cómo es posible que hable de esa manera? Y dice que reconocieron en él que había estado con Jesús. Pedro pasó de ser un pescador, de tener unos aspectos y unas características, a cuando ese encuentro con Jesús cambiarle la identidad, cambiarle el nombre. Y fue ese proceso y hasta los demás veían en él no los rasgos de antes, sino los rasgos nuevos que tenía Pedro. Eso es lo que tiene que pasar en nosotros. Que a partir de ese encuentro, lo que antes nos identificaba, lo que antes nos definía, ya no nos define. Lo que la gente tiene que ver en nosotros, lo que la gente piense de nosotros a partir de ese encuentro, tiene que ser: tiene tiempo con Jesús, ha estado con Jesús, es el Hijo de Jesús. Eso es lo que tiene que cambiar en nosotros. Eso es la verdadera identidad que se tiene que arraigar en nosotros. Todos los aspectos que antes teníamos ya tienen que desaparecer. Ahora tienen que aparecer esos nuevos rasgos, esas nuevas características. Por ejemplo, yo cuando llegué a la iglesia, o antes de llegar a la iglesia, lo que a mí me definía y cómo me veía yo y cómo me identificaba yo, y creo que los demás, era que yo era una persona insegura. Siempre tenía miedo de hablar por lo que pensarían los demás. Tenía miedo de dar hasta mis ideas por si se van a reír. Eso creó en mí una inseguridad que se arraigó en mí, que se arraigó en lo que yo era, se arraigó en mi nombre, lo que me identificaba. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, digamos que Dios hizo un proceso en mí, que no fue en mí, y ahora me veo una persona segura, pero no por las características, no por mis fuerzas, no por lo que yo haya hecho, sino me veo una persona segura en Dios. Y eso es lo que ha cambiado en mí. Al igual que como hizo en Pedro, también Dios lo ha hecho en mí. Y eso es lo que quiero que penséis, que si vosotros os veis de cierta manera, que os veis con unos aspectos, unos rasgos que no os gusta, que os definen, Dios puede cambiar eso. Dios puede cambiarlo a bien. Amén. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esa manera. Por ejemplo, Pablo. Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso, y se le conocía como el perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos. Sin embargo, a partir de ese encuentro con Dios, él cambió. Pasó a llamarse Saulo de Tarso, el perseguidor, a Pablo, ¿cómo lo pongo? Pablo, es que tenía un nombre. Él se presenta en una carta como Pablo, no me sale la palabra, a veces se me olvidan las palabras. Uno cuando es cautivo, cuando es no. ¿Prisionero de Jesucristo? No. No. Bueno, da igual. Esclavo de Jesucristo. ¡Mae! Ponerme la foto esa que estoy así. Algo que me caracteriza es que soy gracioso, ¿vale? No pasa nada. Eso no lo... Qué bueno. Digamos que Pablo
ya a partir de ese momento se identifica como esclavo de Jesucristo. Ya no es el perseguidor, es a partir de ese encuentro y cambia su nombre. Me gusta mucho cuando me leí estas cosas, que estos personajes, a partir de ese encuentro con Dios, Dios literalmente les cambia el nombre. Y el significado que tiene cada nombre es lo que Dios ha planeado para sus vidas. Dios habla de Abraham como Abraham, y significa muchedumbre de gentes, ¿sí? Padre de muchedumbre de gente. Y eso es lo que fue Abraham. Digamos que también Jacob se significaba una cosa y ahora pasa a ser Israel, que Israel es el que peleó con Dios y con los hombres y venció. ¿Y qué es lo que ahora es Israel? Israel es una nación que ha luchado durante toda, toda su existencia y no ha perecido. Han peleado contra ellos los de Babilonia, los persas, los griegos, los romanos. ¿Y ahora qué nación es la que perdura? Los romanos no existen, porque se dividieron. Los medos persas tampoco, porque tampoco están. Los griegos, sí, los griegos están, pero no como toda la nación que es. Pero Israel, como nación, como cultura, sigue perdurando. Digamos que todo lo que Dios hace perdura. Y me gusta mucho eso. Y no me gustaría, sino que imaginaros que nosotros, a partir de ese encuentro, nuestro nombre cambiase al propósito que Dios ha puesto en nosotros. Y aparte es algo que habla de ellos como algo íntimo, una relación íntima con Dios. Dios a partir de ese momento les cambia el nombre y tú para mí vas a ser esto. Es algo íntimo, es una relación. Me gustaría eso para nosotros, ¿no? Que a partir de nuestro encuentro tuviéramos un nombre que aparte de ser el propósito de Dios, sería algo que hablara de nosotros como algo íntimo con Dios. Por ejemplo, no es algo sino que yo cuando llegué a la iglesia llevaba poco tiempo en la iglesia, ¿no? Y me recuerdo que fue un congreso. Y yo, no sabía mucho de la Biblia, ¿no? No sabía, solo empecé a creer, sentí eso de Dios y empecé a creer. Digamos que fui a un congreso y en un momento de la alabanza, yo estaba alabando a Dios y como en un momento de esos empecé a ver una visión, ¿no? Empecé a ver una visión de mí, de yo, tocando la guitarra frente a Dios. Tocando la guitarra, me acuerdo que yo estaba en un escenario y yo recordaba que Dios era gigante. Es decir, gigante, quiero decir que un pie estaba aquí y el otro estaba allá. O sea, y yo estaba tocando la guitarra y de repente fue sentir eso, sentir una paz y empezar a llorar y no sabía por qué estaba llorando y no estaba llorando. Y me acuerdo siempre de eso porque, y ahora que lo comparto digo, a partir de ese encuentro, digamos que mi identidad tiene que empezar a cambiar. Y ahora no es que mi nombre esté asociado a la guitarra, sino que mi nombre tiene que estar asociado a la alabanza. Y eso es lo que yo quiero recordar siempre. Cuando en los momentos de dudas o en los momentos que yo esté así, lo que quiero recordar de ese encuentro con Dios es que a partir de ese momento, igual que lo hizo con Israel, lo hizo con Abraham, lo hizo con Pablo, a partir de ese momento mi nombre no es el Harold de antes, sino que mi nombre tiene que ser el Harold que quiere Dios que sea, que alabe. Y eso íntimamente para mí, que sea un adorador. Eso es lo que Dios quiere que yo sea. Igual que Dios en los nombres que le puso el propósito, también conmigo. Y eso es lo que quiero recordar en los momentos siempre de duda. Y os animo a que digamos que busquéis a Dios en esa intimidad. En la intimidad de que a tal punto de que veéis que vuestro nombre empieza a transformar. ¿Y qué es lo que quiere Dios que se identifique en vosotros? Aparte de ser hijos. No sé si has reflexionado sobre todo esto, si has pensado quién eras tú antes. ¿Has puesto a pensar cómo eras tú antes? ¿Qué aspectos tienes ahora que son del antiguo nombre que tú tenías? O si ya no has tenido ese encuentro real con Dios, que te cambie, que te identifique de otra manera.
o que si realmente has tenido ese encuentro con Dios, ¿no? O que cómo ven ahora tus familiares o tus amigos, cómo te ven realmente, qué aspectos ven en ti que te identifiquen como hijo. Amén. Hasta aquí era lo que quería compartir y nada, me despido de las redes, espero que os haya gustado y que hayáis pensado. Amén. Hasta luego.